Estamos parados en tierra santa y los ángeles del Señor están aquí. Cristo ahora estamos parados en su presencia en tierra santa. Estamos parados en tierra santa y los ángeles del Señor están aquí. Cristo ahora estamos parados en su presencia en tierra santa, en tierra santa. En tierra santa me postro ante ti, ante tu gloria, ante tu majestad, Jesús. Me postro ante ti porque eres mi Señor, eres mi Salvador, Jesús. Me postro ante ti, me postro ante ti, ante tu gloria, ante tu majestad, Jesús. Me postro ante ti porque eres mi Señor, eres mi Salvador, Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Me postro ante ti, ante tu gloria, ante tu majestad, Jesús. Me postro ante ti porque eres mi Señor, eres mi Salvador, Jesús. Me postro ante ti, Señor, me postro ante
ante ti, ante tu gloria, ante tu majestad, Jesús. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta noche de miércoles, continuando con nuestra clase número 14 sobre este tema que estamos viendo, Heredando las Promesas, basado en el libro que así se llama, Heredando las Promesas, del pastor Dan Karam. Y queremos pedirle al Señor que pueda estar en medio de nosotros en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia, tu fidelidad. Tu nombre es engrandecido, Señor, en todos los cielos, en toda la eternidad. Podemos estar ciertos y confiados, Señor, en tus promesas, en tu palabra, en que eres nuestro Padre, y en que si seguimos tus pisadas, las pisadas que también siguió nuestro Padre Abraham, podemos un día heredar las promesas, así como Él las heredó, y llegó a esa ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, el cual es ese monte de Sión al cual queremos llegar. Padre, bendice este tiempo, que este medio electrónico solamente pueda ser un medio por el cual podamos acercarnos a ti, aprender de ti y caminar bajo la luz de tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos retomando nuestra clase hace 8 días. Haciendo un resumen a vuelo de pájaro, estuvimos viendo sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. Recuerden el pacto donde él le pide separar los animales. Abraham se queda en un como estatua, sin poder moverse, como en una oscuridad, y él ve, pero él puede presenciar el pacto que se hizo entre un horno y una antorcha que, como vimos hace 8 días, representan al Padre y al Hijo. Eh, Después de este pacto, el, eh, el Señor reafirma su promesa que tiene con Abraham, que le va a dar un hijo, que su simiente va a heredar. Pero pues como no llegaba, o no se veía el cumplimiento de la promesa, pues Sara quiso hacer ahí una obra de ayuda. Y vimos cómo nace Ismael, ¿verdad? Abraham se llega a la sierva de su esposa, y llega Ismael. Y quiero rescatar algunos datos de eso de la clase pasada. Recordemos que Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. 86 años, y guárdenlo porque ese dato va a ser interesante. Y después vimos que pasan 13 años de silencio donde el Señor no le vuelve a hablar a Abraham hasta Génesis capítulo 17, es decir, Génesis capítulo 16, donde estuvimos viendo que el Señor hace un pacto con Abraham, donde estuvimos viendo que el tema de Agar y el nacimiento de Ismael. A Génesis capítulo 17, pues pasan 13 años de silencio, donde el Señor no le habla a Abraham. Y vimos que hace 8 días que en ese tiempo Abraham pudo haber decidido regresar a Aram, ¿verdad? Pues no se veía nada, no, no veo la promesa cumplida. Pero vemos cómo, hermanos, el mantenerse firme. Él tuvo tiempo de regresar, como leímos en un pasaje de Hebreos, donde dice que si hubiera pensado regresar, había tenido tiempo, pero él no planeaba regresar. Él tenía la confianza plena y total en que el Señor iba a cumplir su promesa y que él iba a llegar a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Esto fue el resumen de hace 8 días. Les recuerdo cuántos años tenía Abraham cuando nace Ismael, y eso lo pueden encontrar en Génesis 16. Tenía 86 años. Ok, vamos ahora a nuestra clase del día de hoy. Y en nuestra clase del día de hoy empezamos con Génesis capítulo 17, versículo 1, que nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces él tenía 86 años cuando da a luz cuando nace Ismael, y ahora tiene 99 años cuando el Señor le vuelve a hablar. 13 años. Han pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael. Han pasado 13 años de silencio.
Con esto, hermanos, quiero sacar dos cosas que quiero rescatar. Uno, a veces Dios no nos va a estar hablando. A veces hay tiempos de silencio. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en la palabra que el Señor nos ha dado cuando lleguen esos tiempos de silencio. Pero la segunda cosa que quiero rescatar es que pasaron 13 años. Y después de 13 años el Señor le habla a Abraham y le dice, quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Y vamos a analizar esta aseveración, este mandato que el Señor le da a Abraham. Quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Dios le está diciendo a Abraham, quiero que seas perfecto. Y esta palabra perfeccionar que se usa aquí tiene el sentido de ser sin mancha o también tiene el sentido de ser completo. Y esto es lo que nos encontramos, hermanos, en la vida de Abraham. Dios le dice, quiero que seas perfecto, que tú y tu simiente sean perfectos. En otras palabras, hermanos, Abraham es el fruto muestra o las primicias. Y recordemos que el apóstol Pablo nos dice, si las primicias son santas, también va a ser santo lo que sigue de la cosecha, del fruto. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, yo quiero que tú seas perfecto, que seas santo, que seas sin mancha, que seas completo para que tú puedas ser las primicias de toda la descendencia que va a venir después de ti. Y cuando alguien quiere perfeccionar algo, hermanos, por ejemplo, una semilla, a un agricultor le toma años. Yo estaba viendo un reportaje hace poco sobre un personaje mexicano que se lo llevaron a China hace como 10 años para que les enseñaran a cultivar maíz. Y no solamente a cultivarlo, sino cómo este mexicano había hecho un proceso, un perfeccionamiento de la semilla de maíz para que en una hectárea, en vez de darle cierto número de toneladas por hectárea, él lo pudo, creo que cuadruplicar o quintuplicar el número de toneladas por hectárea que daba el maíz. Y esto es lo que nos da este sentido, hermanos, de perfeccionar algo, de perfeccionar una cosa. Esta es esta palabra utilizada aquí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegamos a ese proceso? Porque el Señor le dijo eso a Abraham, quiero que andes delante de mí y seas perfecto, pero eso también lo dice a nosotros, que somos la simiente de Abraham. Bueno, recuerdan que les dije que recordaran por ahí una fecha, 86 años cuando nace Ismael, ahorita tiene 99, han pasado 13 años. Y es que el número 13, hermanos, que el número 13 se ha revelado en este relato no es una casualidad. Aquí nos está diciendo una verdad. Dios estaba haciendo una obra de expiación en la vida de Abraham. Mira, a veces nosotros relacionamos el 13 con rebeldía, pero el número 13 también nos habla de expiación. Y Dios estaba ordenando la caminata de Abraham y le estaba diciendo, yo permití este tiempo de silencio, este tiempo para que fueras limpiado, fueras perfeccionado. Y nosotros podemos ser perfeccionados cuando caminamos delante de Dios en obediencia a lo que Él nos ha hablado. Entonces, aquí les quiero dejar este recuerdo, hermano. Número 13 también significa expiación. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, el apóstol Juan nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nosotros podemos pasar por ese proceso de expiación de ser perfeccionados? Bueno, podemos ser perfeccionados cuando caminamos delante de Dios en obediencia, cuando caminamos en la luz, cuando tenemos entonces comunión unos con otros y cuando andamos en luz y cuando podemos tener comunión unos con otros, el amor del Señor está en nosotros, entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos va limpiando. Ahora, hermanos, ser perfecto no es un proceso sencillo, ¿verdad? No es algo sencillo. Miren, hace un ratito estábamos ensayando un instrumento musical con alguien y no es fácil llegar a la perfección, se requiere dedicación, se requiere tiempo, se requiere disciplina, se requiere sacrificar otras cosas. Pero eso es lo que nuestro Señor Jesucristo demandó de nosotros. Demandó de nuestro Padre Abraham y demanda de nosotros. Él demanda perfección. Y de hecho el nuevo pacto, hermanos, que es el pacto de la gracia, que muchos lo han tomado como
que no pasa nada si pecamos porque hay gracia, que no pasa nada si hago algo porque hay gracia y entonces puedo vivir mi vida liberalmente. Y creo que es todo lo opuesto, hermanos. El nuevo pacto, de hecho, sí es un pacto de gracia, pero nos da la gracia para que lleguemos a ser perfectos, que es lo que Dios le pidió a nuestro padre Abraham y fue el pacto que hizo con él. Entonces, el nuevo pacto, hermanos, es esto. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, demanda perfección. La palabra griega que aparece aquí es telios. Es que también nos da una idea de crecimiento, de algo que es perfecto, que va avanzando. El día domingo estuvimos hablando sobre el verso que dice que el cristiano, el justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que día es perfecto. Tenemos que ir caminando, tenemos que ir de gloria en gloria. Leamos un poco más sobre que lo que el Señor le sigue hablando a Abraham, porque Él le dice, quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Y debido a eso, ahora Él va a engrandecer el pacto, hermanos, que Él ya había hecho con Abraham. Es bien interesante notar esto cada vez que el Señor le habla a Abraham, debido a que Abraham ha obedecido, debido a que Él se ha mantenido en las palabras que el Señor le ha dado, debido a que ahorita ya pasó un tiempo de expiación en su vida, de limpieza, un proceso. Entonces viene el Señor, le habla nuevamente y engrandece otra vez el pacto que le había dado. Vamos al verso 2 al 5 de Génesis 17. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Hermanos, qué cosa tan especial estamos viendo aquí. No solamente el Señor está afirmando su pacto con Abraham, sino que ahora está intensificando la promesa. Le dice, te voy a multiplicar en gran manera. Solo quiero que recordemos algo, hermanos. Esto Abraham lleva 24 años escuchando cómo Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, tu descendencia va a salir de ti, espera, 13 años de silencio. Lleva Abraham un proceso de 24 años. Y sería interesante preguntarte cuántos años llevas de proceso tú. Pero ahora, Abraham, debido a que se mantuvo fiel, de que se mantuvo creyendo al Señor, de que no regresó en su corazón ni en su mente había tomado la decisión de regresar, que presenció el pacto que Dios había hecho con él y le creyó a Dios y se mantuvo firme y se mantuvo caminando en las promesas que Dios le había dado sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora el Señor, hermanos, le da un cambio de nombre. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, y lo estudiamos el día domingo también, el nombre representa la naturaleza de una persona, el carácter de una persona. Así que le dice, sino que va a ser tu nombre, sino que será tu nombre Abraham. ¿Qué significado o qué significa que el Señor le cambie el nombre? Bueno, como mencioné hace un momento, el nombre es una revelación del carácter de una persona. Así que cuando nuestro Señor le da a alguien un nombre nuevo, en otras palabras está haciendo una declaración concerniente a esta persona y está diciendo, esta persona ya no es lo que era, ahora es una nueva criatura, tiene un nuevo carácter, tiene una nueva posición delante de Dios. Hay un cambio en esta persona. Y creo que podemos ver varios ejemplos, pero en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy claro de esto. Si recordamos cuando el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, él también experimentó no solo un cambio de nombre, sino un cambio en su carácter. Jacob significa torcido. Pero Jacob, ¿se acuerdan cuando peleó con un ángel, con Dios? Y también les cambiado su nombre ahí. Y recordemos que Jacob le dice, yo no te voy a dejar ir si no me bendices, si no haces un cambio en mí, si no quitas de mí esto torcido que tengo. Y el Señor ahí se recuerdan, le dice a Jacob que ya no iba a ser más su nombre torcido, sino que iba a ser su nombre Israel, que significa príncipe. Pero déjame decirte que este no es el final de la historia. Jacob recibe un tercer cambio de nombre y poéticamente él recibe el nombre después de Jesurum, que significa
alguien que fue hecho recto. También he encontrado yo que significa alguien amado, porque Dios ama la rectitud. Veamos cómo en Jacob hubo esta transformación de alguien torcido a alguien que es llamado a ser príncipe, y entonces Dios lo endereza, porque Dios endereza lo torcido. Hay un dicho, no es bíblico, es un dicho popular que dice que Dios ah, no endereza jorobados ni cumple caprichos, pero yo no estoy de acuerdo con ese dicho, porque yo, hermanos, yo he visto a Dios enderezar jorobados, y ahí está Jacob. Jacob era un torcido, era un engañador, y el Señor lo enderezó y lo hizo alguien recto. Y bueno, a veces, esto lo voy a decir con mucha reserva, pero a veces Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y, y el otro día les cuento algunas de esas. Pero sigamos en nuestra clase. Hermanos, Abraham recibe un cambio de nombre. El día domingo también vimos sobre un grupo de personas que van a estar en el cielo que también tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. Y vimos el día domingo también como eso significa que la naturaleza de Dios, el carácter de Dios es parte de sus vidas. Y vimos cómo esos personajes entonces pueden cantar un cántico que nadie más lo puede cantar, porque nadie más va a entender el proceso que ellos tuvieron que pasar para que el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Y como me diría mi amigo Bautista, ¿y dónde más dice eso? Bueno, en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, también encontramos otra promesa a los vencedores, donde dice, y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo, una nueva identidad, un nuevo carácter, una nueva gloria. Esta es una promesa para aquellos que sean vencedores. Pero hermanos, Abraham recibió el cambio de nombre aquí en la tierra. Déjame decirte que tú y yo, el Señor puede cambiar nuestro nombre, cambiar nuestro carácter, cambiar lo que somos. Eso feo. Bueno, yo no sé ustedes, tal vez ustedes no, ¿verdad? Pero yo todavía hay áreas de mi vida que le digo, Señor, qué feo soy en esta área, qué feo soy. Cámbiame. Y a lo mejor si algunos de ustedes no son feos, puros bonitos, luego nos juntamos con ustedes, hermanos. Pero si tú eres esas personas como yo, que todavía tiene áreas en su vida que dice, Señor, necesito un cambio, necesito que tú pongas tu nombre en esta área de mi vida, en cada área de mi vida. Este cambio de nombre no solo nos indica que Abraham fue un vencedor, como ya hemos apoyado esto con otros versículos, sino también nos indica que algo fue obrado en su vida, hubo un cambio en su vida. Abraham sin H significa padre enaltecido, pero con H significa padre de multitudes. En otras palabras, hermanos, aquí Abraham da un paso más en su caminata espiritual. Él cambia de ser llamado a ser escogido. Cuando el Señor empieza a cambiar nuestro carácter, nuestra vida cristiana va caminando. Si recuerdan la película El progreso del peregrino, llega a un punto donde después de su caminata espiritual, el fardo que lleva el peregrino en su espalda cae, su semblante cambia y la caminata empieza de una forma diferente. Y es el llamado que tenemos como cristianos, hermanos, a continuar, a avanzar. El apóstol Pablo menciona, aunque ustedes tengan 10,000 años, tienen pocos padres. Y esto es algo que necesitamos entender en las congregaciones, hermanos. Dios quiere que progresemos, que prosigamos hasta convertirnos en padres espirituales, que seamos personas dignas de ser reproducidos, porque un padre es el que puede engendrar, ¿verdad? Y yo recuerdo que el apóstol Pablo les dice, imítenme a mí, ¿por qué? Porque yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces, uh, Dios quiere, hermanos, que nosotros maduremos. Y es bien interesante que el año que sigue, después de que está sucediendo esto en Génesis capítulo 17, llega el Hijo de la promesa. Recordemos que hay una diferencia, hermanos, entre ser llamados, ser escogidos y ser fieles.
Recordemos las tres divisiones del tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, llamados, elegidos y fieles. Y Abraham en este momento acaba de pasar por un proceso de 13 años, es decir, de expiación, 13 años de perfeccionamiento, de silencio. Y entonces el Señor se encuentra nuevamente con Abraham, intensifica su promesa, cambia su nombre y vamos a ver que Dios le da un nuevo pacto, que espiritualmente podamos verlo como un nuevo corazón. Cambia su naturaleza totalmente. Y dentro de las promesas que el Señor le da a Abraham, leemos en Génesis capítulo 17, verso 6. Dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora, veamos, hermanos, cada vez el Señor le va agregando más gloria a la promesa que el Señor ya le había dado a Abraham. Ahora le dice que reyes iban a salir de él. Y nosotros sabemos que muchos reyes salieron de su simiente, el rey David, el rey Salomón, y los que siguieron de ese linaje, pero nadie de ellos comparable al rey de reyes y señor de señores, que como leemos en el Evangelio de Mateo, en Mateo 1, donde empieza la genealogía, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que, hermanos, Abraham tuvo el privilegio de que de su descendencia viniera el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y aunque en esta tierra, cuando el Señor estuvo por primera vez, Él no usó una corona ni se sentó en un trono, cuando Él estuvo aquí en la tierra por primera vez, pero Él reinó en la cruz del Calvario sobre la vida y la muerte. Y tú y yo tenemos ese mismo llamado. Si tú y yo somos también hijos de Abraham por medio de la fe, somos llamados a eso, a ser reyes. Yo sé que hemos estado dando vueltas sobre este tema en los últimos mensajes, no solo los miércoles, sino también de los domingos. No creo que sea ninguna coincidencia, creo que el Señor nos está hablando claramente, que Él nos ha llamado a ser reyes. Romanos capítulo 5, verso 17 dice, muchos más reinarán en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Solamente es posible reinar con Cristo si recibimos abundancia de gracia. Abundancia de gracia. Y solo reciben abundancia de gracia aquellos que se humillan y le dicen, Señor, cámbiame. Cámbiame. Esta persona, esta área de mi vida, necesito poder tuyo de lo alto para cambiar, porque yo no puedo. Y entonces el Señor te da abundancia de gracia para poder caminar en la justicia y llegar a la perfección, que es lo que nos está pidiendo. Ahora, te quiero dejar un concepto en tu corazón y que espero que quede bien, bien grabado en nuestros corazones, hermanos, porque hemos hablado tantas veces de ser reyes y sacerdotes, de reyes, y nosotros pensamos que eso va a ser allá en el cielo, ¿verdad? De hecho dice un canto, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor, y amén, digo, y qué bonito está ese canto, pero espera, porque a veces siento que eso nos da la idea de que, bueno, pues cuando estemos allá en el cielo, pero quiero que grabes la siguiente frase en tu corazón. Reinar en esta vida es el prerequisito para reinar en la siguiente. Es decir, no vas a ser rey en el cielo si no llegas a ser rey aquí en la tierra. Y no estoy hablando de que aquí en la tierra te toque ser rey de algún país. Estoy hablando de que tengas el carácter de rey aquí en la tierra. Que reines sobre el pecado, que reines sobre esas áreas de tu vida, que reines sobre autoridades espirituales que el Señor te ponga. Tal vez sobre ciertas regiones donde el Señor te llame, ¿no? No lo sé. Pero solamente aquellos que reciben abundancia de gracia y el don de justicia van a poder reinar y van a poder triunfar. Mi amigo el Bautista me diría, deme un verso. El primero de Juan capítulo 5, versículo 4, ya no voy a decir el Bautista, solo voy a decir mi amigo. Primero de Juan 5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Los reyes son aquellos que vencen. ¿A quién? Al mundo, al pecado y a la carne. Y tal vez, hermanos, podemos entender entonces que cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él nos mandó a predicar el Evangelio ¿de qué? Del reino, de reinar. Y la gran comisión que el Señor nos dejó es enseñar esto a todas las naciones, a que las naciones comprendan la herencia que tienen por medio de la victoria que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y creo que nuestra responsabilidad como iglesia es esa, hermanos, prepararnos a hijos espirituales que entiendan, que sepan y que caminen hacia el llamamiento real que tenemos. En Hechos capítulo 20, verso 32, que no lo traje apuntado, pero ustedes pueden buscarlo, ahí nos dice que somos llamados otra vez a ser reyes y sacerdotes. Y para esto espiritualmente hay muchas cosas que apropiarse, que cumplir, que conquistar. El libro de Daniel nos habla de esto también, hermanos, en medio de la cautividad, cuando Nabucodonosor, los babilonios conquistaron Jerusalén, ellos buscaron a personas que tuvieran ciertas características. Y dice Daniel 1.4, busquen muchachos que no tengan tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Bueno, si en lo natural esto buscaban los emperadores, ¿qué creemos que va a buscar el Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos que prepararnos, hermanos. Y mi responsabilidad como pastor es ayudar a que la iglesia entienda que el propósito de Dios, que el llamado de Dios para esta congregación y para cualquier congregación es que lleguemos a ser reyes y sacerdotes. Pero no solo que lo entendamos, sino que tomemos acción y caminemos hacia eso y que seamos fieles hasta el final. Por si mi amigo anda escuchando este mensaje, quiero leer Salmo 45, versos 16 y 17. Dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Bueno, un príncipe es aquel que es llamado a ser rey, ¿verdad? Y haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por la cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Quiero leer textualmente una anécdota que escribe Pastor Karam en el libro, y él dice, el presidente de nuestra junta relata un incidente que tuvo lugar mientras él estaba en una parte muy primitiva de África, donde vivían las tribus, etc. Parecía que estaba teniendo dificultad a tratar de impartir algunas de las verdades más profundas de la palabra de Dios. Y de repente llegó la tentación de únicamente enseñarse y enseñar lo muy básico y comenzar superficialmente las cosas y enseñarlas por encima y no irse a las cosas más profundas. Pero durante la noche el Señor comenzó a hablarle y le dijo, he provisto para que cada linaje, tribu y lengua sean reyes y sacerdotes. Así que, hermanos, nosotros queremos enseñar las verdades más profundas para que cada cristiano pueda entender el llamado que Dios tiene para ellos. Dios no dio su sangre, no dio a su Hijo para que derramara su sangre en la cruz del Calvario, para que lleguemos, como decimos en México, de panzazo. Él lo hizo para que seamos un pueblo de reyes y sacerdotes, como se le prometió a Abraham que reyes iban a salir de sus lomos. Y no solo se refería a reyes en lo natural, sino reyes espirituales. Y nosotros, hermanos, tú y yo estamos incluidos en esa promesa y debemos de cerciorarnos de entender nuestro llamado y la elección que Dios ha hecho para nosotros. Y que ese también sea nuestro deseo, hermanos, como leímos en este salmo, que nuestros hijos sean príncipes, que nosotros seamos reyes, que produzcamos una descendencia que aprenda a ser rey y que tome la herencia que Dios tiene para sus vidas. El Señor le sigue hablando a Abraham en Génesis capítulo 17, verso 7, y le dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
Es increíble cómo toda la escritura se relaciona, porque nosotros acabamos de leer en Apocalipsis 21 que cuando estemos allá en el cielo, a punto de ver la nueva Jerusalén, aquellos que hayan vencido, y se acuerdan que abrimos que no estén en el grupo de ni los, sino que estén en el grupo de los que hayan vencido. Dice que el Señor va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser sus hijos. Es que eso es el cumplimiento de la promesa que Dios le dijo aquí a Abraham en Génesis 17:7. Y él está diciendo, voy a establecer un pacto perpetuo para que yo sea su Dios y ustedes y su descendencia, yo voy a ser su Dios y ustedes mis hijos. Y lo que estamos estudiando, la razón por la cual estamos estudiando todo esto, hermanos, es para que entendamos que las promesas que Dios le dio a Abraham siguen vigentes y nos siguen afectando hasta el día de hoy, siguen teniendo influencia en nuestras vidas. Y algunas de las cosas que se hablan sobre nosotros, de las promesas que Dios nos puede dar, puede ser que no las veamos, hermanos. A Abraham se le prometieron cosas que están pasando en nuestra dispensación, en la dispensación de la iglesia. Y puede ser que el Señor hable también cosas sobre ti, o sobre tu vida, o sobre tu familia que tengan un largo alcance. Y a lo mejor sean para otra dispensación. Pero eso no significa que no sean verdad, se van a cumplir. Yo les he comentado en otras ocasiones como he escuchado tantas veces a Pastor Frank Anderson decir, yo sé que Dios va a cumplir su promesa, y él tiene una gran carga en su corazón por un país que se llama Irlanda. Y él dice, Dios me va a dar Irlanda, Dios me va a permitir. Y no sé si sea él o si sea su descendencia, pero estoy seguro que Dios lo va a cumplir, porque Dios lo cumplió con Abraham también. Así que en la escritura vamos a encontrar promesas dadas a personas quienes no alcanzaron a ver el cumplimiento de la promesa en sus días. Algunas promesas que Dios le dio a Abraham se extienden hasta la era de la iglesia, otras se extienden hasta el milenio, ni siquiera nosotros las vamos a ver ahorita, las vamos a ver en el milenio. Por lo tanto, es posible recibir una promesa de Dios que no se haga realidad, sino hasta la siguiente era. Y con esto lo que te quiero dejar en su corazón es, créele a Dios. No dudes de lo que el Señor te ha dicho, no dudes de lo que el Señor te ha hablado. Dios es un Dios que cumple sus promesas, que cumple sus pactos. Y Dios va a cumplir aquello que te ha prometido a ti, porque Él es Dios. Sigamos leyendo, regresemos a Génesis 17, versos 10 al 14. Ahora, hermanos, regresemos al rompecabezas. Dios le vuelve a hablar después de 13 años de silencio. 13 significa expiación. Dios le dice a Abraham, de tu simiente voy a hacer reyes. Le cambia el nombre a Abraham después de haber pasado por este periodo de limpieza, de perfeccionamiento, de expiación. Y después de esto, Dios le da una señal, un pacto que tenía que guardar a Abraham y su descendencia. Y esto es lo que vamos a leer. Dice, y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Guarden esto en su mente, 8 días, porque lo vamos a ver más adelante. Entre vosotros por vuestras generaciones, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, y a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de mi pueblo, ha violado mi pacto. Ok. Dios puso una señal, un pacto que debería de guardar Abraham y sus generaciones. Y esto se llamó la circuncisión, que iba a ser el sello de este pueblo. Todo hijo varón debería de ser circuncidado para poder ser receptor de las bendiciones, de las promesas que Dios le había dado a Abraham. Como leímos en el verso anterior, voy a regresar, si alguien no lo hacía, dice, y el varón incircunciso, alguien que no quería circuncidarse,
pues simplemente va a ser cortada, ya no puede ser parte de mi pueblo. ¿Por qué? Porque violó mi pacto. ¿Ok? Acuérdense que los pactos de Dios son irrompibles. El matrimonio es un pacto de Dios que es irrompible. Um, ok, ahora la circuncisión, bueno, todos sabemos, es un acto físico, ¿verdad? Básicamente es cortar un pedazo de carne. Sin embargo, los judíos, hermanos, no pusieron el interés en el sentido espiritual, sino solamente en el sentido físico de la circuncisión. Y quiero que veamos que el Señor les estuvo hablando sobre esto. Vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio ¿de dónde? De vuestro corazón. Creo que el Señor les dejó claro que no solamente era algo físico que Dios quería hacer, sino esa era una muestra de lo que Dios quería hacer realmente en el corazón, quitar la carne del corazón. Deuteronomio 36 dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Alguien que no ha sido circuncidado, hermanos, es impedido amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Porque hay una parte ahí que no le pertenece todavía a Dios, que no ha sido cortada, que no ha habido una expiación, un proceso de expiación en nuestras vidas. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. De nuevo, encontramos aquí el tema de sí, lo que el Señor estaba buscando era una limpieza, una circuncisión en el corazón. Y un ejemplo de esto, hermanos, lo vemos con el profeta Isaías. El profeta Isaías de repente se encuentra con el Señor, tiene una visión donde se encuentra y está viendo la gloria de Dios. Y no estamos hablando de un cristiano promedio, estamos hablando del profeta Isaías. Y él empieza a exclamar y decir, soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Con todo esto, hermanos, lo que te quiero decir y que guardes en tu corazón es que las promesas de Dios son para los de la circuncisión, son para el pueblo de Dios. Y la señal del pueblo de Dios era que un pueblo que se había circuncidado, circuncidado. Entonces, nosotros, si queremos ser parte de ese pueblo de Dios que recibe las promesas, tenemos que circuncidarnos. Y no te estoy hablando que los hombres vayamos y nos hagamos ahorita una cirugía en nuestro cuerpo. Estoy hablando de lo que hablaron los versos que leímos con anterioridad. Dios quiere circuncidar nuestro corazón y quitar esa vieja naturaleza, lo que nosotros como cristianos le llamamos la carne, esos deseos que nos llevan a ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ama. Porque déjame decirte que hay personas no circuncidadas, hay creyentes no circuncidados. Y el problema de los que no son circuncidados, hermanos, es que ellos no van a ser parte de las promesas que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a la iglesia, que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la familia de Lot no estaba circuncidada. Él es un buen ejemplo de un cristiano carnal. Era justo, dice la escritura, pero él no hizo una separación. Cuando hay una circuncisión en lo natural, hay un corte y hay una separación, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que haya una separación en nuestro corazón, una separación de este mundo, una separación de la carne, una separación del pecado. Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9 nos dicen, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que está sucediendo aquí es que Juan el Bautista les está diciendo, no crean que porque ustedes nacieron de la descendencia de Abraham y cumplieron el pacto de la circuncisión física, ya tienen el cielo ganado. No, porque Dios quiere que la circuncisión sea en nuestro corazón, que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Y por eso le está diciendo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y no necesariamente de su linaje
de sangre, sino de personas que en su corazón hayan decidido tomar la decisión de vivir una vida separada de este mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, yo no estoy confiando, si era judío en eso entonces, en mi circuncisión física, sino estoy confiando que en el Espíritu sirvo a Dios, me glorío en Cristo Jesús, no en lo que tengo físicamente, sino en lo que Dios está haciendo en mi corazón. Y un teólogo dijo que en Romanos 2, 28, 29, y ahorita voy a leer qué dijo. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y creo que esto va a aclarar muchas cosas, hermanos. Y no me voy a meter en problemas, pero el verdadero Israel, solamente diré eso, el verdadero Israel es aquel que tiene una circuncisión en su corazón. Lo dice aquí el apóstol Pablo. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Creo que no necesita más explicación este verso. El verdadero judío, el verdadero pueblo de Israel, el verdadero pueblo que va a heredar las promesas, es el que lo es en lo interior. El cuyo corazón ha sido circuncidado. Y que la alabanza no proviene de los hombres, sino que Dios lo ve, y como a Job le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto a Abraham, mi amigo? ¿No has visto a Esteban, que hasta dice que el Señor se puso de pie en el cielo para recibirlo? Esos son los verdaderos hijos de la promesa. Ahora, quiero aquí hacer un acotamiento porque cuando nosotros utilizamos la palabra carnal o un cristiano carnal, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Porque es un término que utilizamos mucho, ¿verdad? En la iglesia. No seas carnal. La iglesia de los Corintios era cristianos carnales. Eran personas que creían en Dios, que iban a la iglesia, pero que en su corazón daban cabida a las obras de la carne. Lascivia, lujuria, maledicencia, odio, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Y a menos que los cristianos, a menos que la iglesia, a menos que el pueblo de Dios permita que la espada del Espíritu entre y corte ese pedazo de carne espiritual, circuncide nuestros corazones, no vamos a poder heredar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y quiero aclarar aquí un punto, hermanos. Cuando nacemos de nuevo, somos salvos, ¿verdad? El Señor nos perdona. Existe lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Pero eso no significa que tengamos un corazón nuevo. Empieza el proceso de transformación. El domingo estuvimos hablando sobre la palabra metamorfos. Empieza la metamorfosis que Dios quiere hacer en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sí, tenemos convicción por medio del Espíritu Santo, pero aún no somos circuncidados. De hecho, si recuerdan, hace rato les dije, recuerden este número 8. Porque el niño recién nacido en Israel, después de 8 días, tenía que llevarse para que fuera circuncidado. Y el número 8 nos habla de nuevos comienzos, de una vida nueva. Así que con esto quiero basar lo siguiente que voy a decir. La circuncisión viene después del nuevo nacimiento. La circuncisión es un proceso continuo de cortar de nuestro corazón la vieja naturaleza, las obras de la carne con la espada del Espíritu, que sabemos que es la palabra de Dios. Y aquí puse en amarillo esto, hermanos. Aquellos que se sometan a la circuncisión espiritual son aquellos que tienen una visión de la eternidad. ¿Por qué? Porque sigamos armando el rompecabezas. Dios le da las promesas a Abraham. Las promesas de Abraham también son para la iglesia. Es decir, si yo soy parte de la iglesia, también son para mí. Pero si yo soy parte de la iglesia y parte de la descendencia de Abraham, tengo que cumplir con un requisito, que era el pacto de la circuncisión.
Y entonces, como ya leímos, no tengo que ir a un doctor a que me circunciden, sino tengo que pedirle al Señor que circuncide mi corazón por medio de la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque si lo hago, así como lo hizo nuestro padre Abraham, voy a recibir las promesas que Dios tiene para mí en la eternidad. Por eso dice esta frase: aquellos que están dispuestos a someterse a la circuncisión espiritual de nuestro corazón son aquellos que realmente tienen una visión de la eternidad. Sin embargo, hermanos, es triste que vivimos en una generación cristiana de los 2020 que es muy pocas iglesias enseña el mensaje de la circuncisión, de vivir una vida crucificada, que el Señor circuncide nuestro corazón. Pero de hecho, si pones atención, de eso se trata todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es que el Señor quiere darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. De eso se trata. Jeremías capítulo 31, verso 33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y de nuevo la frase: y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La circuncisión es que Dios haga un cambio de mente, un cambio de nuestro corazón, que vaya cortando cada área de nuestra vida, cada obra de la carne, cada obra de este mundo, cada obra de pecado, y que podamos ser cambiada nuestra naturaleza, ser vencedores para que Él sea nuestro Dios y nosotros sus hijos. Israel natural no va a ver el cumplimiento de esta promesa hasta el milenio, hermanos, pero la iglesia, tú puedes ver ese cumplimiento hoy. El nuevo pacto en realidad es un corazón que fue y que ha sido circuncidado. Y yo espero, hermanos, que con esta clase tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón una nueva dimensión de lo que significa que Dios quiere circuncidar mi corazón. Y le podemos decir: Señor, cámbiame, mete tu espada. Duele, sí, duele, hermanos. No es un proceso fácil. Pero si volteas a ver la eternidad, vas a decir: lo vale, lo vale. El apóstol Pablo dijo: no se compara lo que pueda sufrir, no se compara el precio que hay que pagar con la gloria venidera, no se compara. Guarda esto en tu corazón y oremos. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias porque nos has llamado, Señor, a vivir una vida separada de este mundo, separada para ti. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda pedirte hoy y continuamente: Señor, limpia mi corazón, circuncida mi corazón. Quiero vivir una vida separada para ti. Quiero vivir una vida consagrada, que tú puedas cambiar mi mente, mi corazón, y que tu nombre, que puedas cambiar mi nombre. Y así como en Apocalipsis, que pueda tener tu nombre en mi mente. Que como a esos vencedores de esa iglesia, tú les vas a dar una piedrecita con un nombre nuevo, porque sus corazones fueron circuncidados y entonces su naturaleza y su carácter pudo ser cambiado a aquello que tú tienes para ellos, Señor. Que cada uno de nosotros esté dispuesto a pagar el poco precio que hay, Señor, para recibir las promesas eternas y todo lo que tú has guardado, Señor, para la iglesia desde tantas generaciones. Permítenos, Señor, continuar en esta tierra con tu gracia, con tu misericordia, y que podamos ser fieles y leales a ti, Señor, hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.